Hoy tengo mucha fiaca. No tengo así como tantas ganas de grabar, pero aquí estamos fieles a este canal y al viernes de reacción, que el mundo se puede estar yendo a la mierda, pero el viernes de reacción va a seguir. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que estás viendo este video. Bienvenidos a otro viernes de reacción. Hoy tenemos un viernes súper especial porque vamos a reaccionar a una artistaza de la... La reacción del día de hoy es pedida especialmente por uno de mis Patreon. Por cierto, te dejo mi Patreon en la descripción del video. Esta presentación la eligió uno de mis Patreon. Vamos a estar reaccionando a Janis Joplin, leyenda. Una leyenda, así que estoy muy contenta de que podamos escuchar algo de ella aquí e ir desglosando de a poco su voz. Janis Joplin fue una cantante estadounidense de rock y blues, siendo un ícono hippie y de la contracultura en la década de los 60 y la primera mujer estrella del rock and roll. Antes de ir a la reacción, chicos, si no estás suscrito es un buen momento para hacerlo. Eso ayuda muchísimo al canal a crecer. Un like, un comentario viene súper bien, no te toma nada de tiempo y a esta señora la ayudas muchísimo. Bien, vamos a reaccionar a Ball and Chain en Monterrey Pop. Esta es una canción que fue lanzada en el 69. Recordemos que Janis ha fallecido en el año 70 con tan solo 27 años. Los conocidos 27 años en donde varios buenos artistas lamentablemente han dejado la vida. Así que nada, la verdad que falleció súper joven, con todo lo que tenía por delante, así que poco antes de que lamentablemente ella... Janis tenía mucho en la voz de estos toques más del R&B y del soul, a pesar de que está en un tono medianamente bajo, ¿no? Y muy cómodo, ella ya emplea lo que es el twang, ¿sí? Que es ese sonido un poco más como más estridente y brilloso, y es muy característico del R&B, del blues. Pero con dinámicas muy suaves, jugaba muy bien con eso. Ahí está el twang, ¿ok? Presente al inicio de cómo ataca esa A. Sí, totalmente viene mucho del blues y del R&B eso. Me encanta, es una de las cosas más hermosas de la música popular, esos estilos, las voces de esos estilos. Ahí cambió rotundamente, ¿no? Venía dentro de todo de dinámicas muy suaves, haciendo las voces con bastante twang, y luego ya lo que hace es romper en distorsión. Es una distorsión bien del rock de esa época, ¿sí? Y además, metámonos en el contexto de que en esa época no estaban las posibilidades de estudiar la técnica como la tenemos ahora. No para la música popular, para ese estilo. Si estudiabas canto tenías que estudiar lírico. Estos cantantes medio que se la arreglaban de alguna manera, lo aprendían por copiar o por imitación o porque les nacía y así lo hacían. Y ellos son los que han sentado las bases de estas maneras de cantar. Y agudo, está bien agudo. Está como acá por un fa sostenido 5, mirá, súper alto. Me encanta cómo suena, además cómo transmite, cómo se mete con su cuerpo. Acá vamos a escuchar mucho twang, constantemente, en todo su rango vocal, ¿no? A veces lo va a quitar, a veces en los graves lo quite un poco, pero en general va a tener mucho ese twang. Si hay alguien más joven y no le suena a Janis, que por favor escúchenla, pero seguro reconozcan a Amy Winehouse, que es una de las contemporáneas que, bueno, también usaba mucho este estilo y que venía del blues y de todo eso, ¿no? Que bueno, no sé la historia, pero es muy probable que de parte de Amy haya habido algún tipo de inspiración en Janis, porque hay muchas cositas que yo veo parecidas, no tanto en romper la voz, pero sí en cómo usaba el twang, y lo vamos a ver mucho acá en Janis con la distorsión, ¿sí? Más que nada en los agudos con un poco de esa suciedad que me encanta. Es como realmente se animaba a jugar con su voz, que lo que hizo recién es como romper barreras completamente. Hasta me olvido de la nota, me olvido de la melodía, tiro un grito, no es un grito en realidad, pero tiro un sonido roto ahí, me olvido de que tiene que ser perfecto, pero queda bien, es parte de ella. Eso ya se va de la melodía formal, si tuviéramos que escribirla en una partitura, pero es fascinante, jugaba muchísimo con su voz. Siento que tenía mucha libertad.
Ahora, vos escuchás esto y pensás, upa, eso es re fuerte, re potente, se está rompiendo la voz. En realidad no, en realidad está en dinámicas súper suaves. Lo que pasa es que al tener un poco de twang te hace sentir que está fuerte, potente, pero en realidad sus cuerdas vocales están bien estiraditas. En realidad es un sonido muy ligero, pero al agregarle el twang y la distorsión, ¡puff! Parece una bomba, pero no, es súper ligero en realidad. 5, súper agudo, o sea, la facilidad que tenía para ir a esos tonos altos. Y vuelvo a lo mismo, vos lo escuchás y decís, esto está muy fuerte, es muy gritado. No, es un sonido ligero, sus pliegues están bien finos, pero por un poco de twang y por la suciedad de la distorsión, es una cachetada, es muy rockero. En realidad es lo que se conoce como la voz de cabeza, ¿no? Que en realidad no es más que hacer un pliegue muy fino con las cuerdas vocales. Es un sonido, de hecho, no sé técnicamente cómo quedaba ella al final de un show, si quedaba cansada o no, pero lo escucho bastante sano lo que está haciendo. No escucho que se esté rompiendo la voz, todo lo contrario, creo que tiene el nivel justo de todo lo que tiene que ajustar. Twang, pliegue fino. De hecho, al ser fino el pliegue es mucho más sano, ¿sí? Que si tuviese un pliegue grueso, gritado, sería más peligroso, pero en este caso lo veo muy cómodo. Sí, andan finales de la octava 5, una locura, ¿eh? Y siento que su laringe está generalmente alta, salvo cuando va a los graves más bluseros. Ahí tal vez juega un poco más y baja la laringe, pero si no, en línea general está como muy alta esa laringe. Y hasta con la lengua un poco alta, me parece, ¿no? Todo como que el tracto vocal queda muy chiquitito, que se va de la melodía formal y te tira un ¡oh, yeah! Que se va de una nota específica, simplemente juega. Queda excelente, corporiza todo mucho y fíjense que por algo, no por nada la enfocan tanto en primer plano, porque realmente expresaba mucho con la cara, muchísimo. Como sigue el ritmo, la batería, con sus piernas, sus pies, súper corporal. Mezcla de growl, por momentos me recuerda un poco la de Louis Armstrong. Ese es más un growl, pero también tiene otro tipo de distorsión que no estoy 100% segura con qué estructura se hace. Puede que sea algo que tenga que ver con la epiglotis. Es un lío, en realidad es bastante lío. Hay un montón de estructuras con las que podemos hacer distorsión. Bueno, no sé si un montón, pero hay varias. Es súper interesante. Me encantaría que haya un especialista de distorsión acá y que nos diga con exactitud cómo está haciendo ella ese ruido distorsionado. Pero la verdad, la distorsión sostiene el twang, es decir, que sostiene lo que se llama el esfínter arioepiglótico muy estrecho. Si tuviéramos que ver su laringe, está todo bastante en un tracto todo más estrecho, ¿sí? Con una laringe más alta. Eso es lo que le da todo este sonido, sumándole la distorsión. Todo el sostenido 5, súper agudo. Ahí limpió bastante la distorsión, de hecho. Y fíjense que es un sonido súper livianito, finito. Con algo de twang, algo, no mucho. Vuelvo con lo de las distorsiones. Ella aplica muchas distorsiones. Me parece que hay como 3 tipos de distorsiones, podemos decir. No son todas iguales, no suenan todas iguales. Una es el growl, otra que no sé bien cómo llamarla, me parece que tiene algo que ver con la epiglotis. Y por momentos sí que usa un poco la distorsión de falsos, delay falsos. Pero es como que juega, las combina entre ellas, entonces es medio lío, honestamente. Pero la verdad que es increíble, es increíble. La presentación de ella sonaba igual, ¿sí? Aquí hay mucho de improvisar, de que ella juegue con su voz. Estoy segura que si buscamos otra presentación del mismo tema o de distintos temas, vas a ver que en cada uno hay diferencias porque es una voz que juega, no es una voz de librito, ¿no? Es una voz que juega y que lo tiene tan naturalizado ese juego con su voz, es tan afinada que hasta saliéndose de la afinación le queda bien, porque tiene tanta musicalidad encima, rítmicamente, melódicamente también, está tan musicalizada internamente que le suena bárbaro el juego, o sea, es increíble. Es increíble, realmente fue una de las mejores cantantes que hubo. Bueno, ahí cuando va ese tono más grave, se establece un poco su laringe, ya no está tan arriba.
Notaron su vibrato súper veloz. Ya su cara, vuelvo a lo mismo. Cómo gesticula, cómo pone cara de lo que está cantando. Sus labios, Some came along. Mucha gesticulación con los músculos que están alrededor de los labios, sí, con los ojos, el ceño. Lo mismo, juego con la melodía, me olvido de la nota a la que tengo que ir y quiebra en un sonido simplemente sucio. ¡Wow! Me encanta cómo lo hace. Uf, qué locura, qué locura, qué locura. Ahí pareciera como que si tengo la sensación de que todo su tracto vocal ahí se aprieta bastante. Esto, ay, qué lindo. Esto es jugar, perdón que repita siempre lo mismo, pero jugar con la voz, pero bien, en el buen sentido. Yo creo que es como el caos, vamos a decirle, es medio caótico, pero en el buen sentido. No es que es algo caótico, que está mal, que queda feo, no. Es una persona con mucha musicalidad y tanta musicalidad que tiene que puede generar un caos, pero que conviva muy bien con el resto de los instrumentos y de la entonación. Es una voz caótica por momentos, ¿no? Pero bien, es arte pura su voz. Fíjate cómo acá saca completamente la distorsión, airea un poquito el sonido y baja la dinámica. O sea, eso es algo súper interesante que ella tiene, los matices. No es que estaba todo el día haciendo distorsión y gritando. No. Ella jugaba mucho con los matices. Uf. Si nos pusiéramos muy metódicos, muy a la vieja escuela, podríamos decir, bueno, esto fue un error. Hay una especie de gallito que parece que no fue controlado o adrede, sino que salió solo. Pero vuelvo a lo mismo, dentro del caos funciona. Dentro del caos que se genera en su voz, funciona hermoso. Hay como un temblequeo, como si la voz hubiese perdido el equilibrio, se hubiese desconectado completamente, pero es que a ver, tal vez fue adrede, no lo sé, no creo, pero es que está bien igual, está bien, queda bien, es parte de lo que se está interpretando. Qué leyenda, loco. Fascinada con su voz, obviamente que la conocía, sí, pero la verdad nunca me puse a biseccionar así. ¿Se dice biseccionar? ¡Qué bruto focalicero! Y me quedo con la idea de que ella jugaba con su voz y creaba un caos, pero dentro de ese contexto era fascinante. Chicos, espero que haya sido de su agrado esta reacción. Si fue así, un like y un comentario. Los leo también para saber a qué otros cantantes quieren que reaccione. Y hasta aquí hemos llegado y yo me voy. Chao.